estar en mi terruño, pero a la vez es un gran reto, ¿no? Venir a hablar, porque dicen que nadie es perfecto en su tierra, entonces espero estar a la altura y por lo menos no aburrirlos, venirles a platicar lo que estamos haciendo desde el Instituto Nacional de Transparencia como presidente del Sistema Nacional de Transparencia, obviamente en colaboración con todos los premios garantes, pero también su servidor como representante del instituto ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La verdad es que de nueva cuenta agradecer en nombre de las comisionadas y los comisionados que integran el pleno del INAI, particularmente el doctor Acuña, a los comisionados Silva Estudillo, Gerardo Corral y a mi amigo Octavio Sandoval López, justamente que el día de mañana concluyen un mandato constitucional. Y la verdad, como secretario lo digo y también a título personal, en el Estado se han consolidado estos dos derechos. Cuando en el 2015 ellos llegaron, justamente se habían sentado las bases del órgano garante, el primer órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales en el Estado. Fuimos el último Estado en llegar justamente a subirnos a este tren. Tuvimos ahí una breve oportunidad, pero bueno, finalmente se consolidó y la verdad es que este segundo pleno justamente ha consolidado los trabajos y prueba de ello es que hoy se encuentran presentes aquí en este recinto más de 100 servidores públicos y personas comprometidas con la defensa y además convencidas de que este México debe de cambiar. Y lo digo en una de las mejores, en los mejores términos, sin ninguna afinidad, sencillamente nada más en querer a mi país, saber que justamente la corrupción es un lastre que nos cuesta mucho a todos nosotros como mexicanos, como mexicanas, pero también como personas que somos, porque no dejamos de ser justamente personas y habitantes de este país. Y la verdad es que yo quiero que le vaya bien a mi estado y también quiero que le vaya bien, por supuesto, a mi ciudad y a mi México. Agradecer, reitero, agradecer la invitación a este seminario entre la vinculación de los sistemas, de los que habló el comisionado presidente. La verdad es que son muchos retos los que quedan. La verdad es que el nuevo órgano garante que integre, o el nuevo pleno que integre este órgano garante, pues la verdad es que tiene bastantes retos. ¿Cómo hacer de gobierno abierto, cómo pasar de gobierno abierto hacia un Estado abierto? Lo decía el comisionado presidente, no solamente gobierno abierto, verlo como un tema de moda, sino como un tema de una política pública que llegó para quedarse. Una nueva forma de hacer gobierno, cómo la sociedad se sienta cara a cara con el gobernante para determinar las mejores políticas públicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos nosotros como ciudadanos los que sabemos en dónde hay la oportunidad y en dónde debemos destinar las mejores políticas públicas. Pero no solamente quedamos en el concepto de gobierno abierto como tal y no verlo como gobierno abierto, sencillamente publicar información. No, eso es gobierno electrónico o otra cosa. Gobierno abierto es sentarse cara a cara con planes estratégicos de desarrollo y llegar a metas comunes en beneficio de la colectividad. Y pasar, digo, a Estado abierto, porque hay que pasar por Parlamento abierto, en donde también los diputados que tienen efectivamente facultades constitucionales para tomar decisiones, pero también al final del día, cómo se van a sentar con nosotros como ciudadanos para tomar la mejor decisión, para reformar una ley o para promulgar una ley, incluso también para derogarla. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchas leyes que realmente vemos que son inaplicables, entonces es derecho positivo, pero no, es derecho vigente, pero no positivo, pero lo conocen bien los abogados. ¿Qué significa? Que es un derecho ahí, pero que no se aplica. Entonces también esa revisión también la tenemos justamente que realizar. Y México, créanme que es un país sobreregulado, y ahorita lo vamos a ver más adelante cómo lo hemos aprendido, pero creo que era la parte necesaria. Y también pasar hacia la justicia abierta. La verdad es que los invito, no es el tema, pero los invito a que lean un estudio que recientemente acaban de publicar que se llama Injusticia, así efectivamente, paréntesis, in y después justicia, justamente cómo los 32 poderes judiciales de todo el país están reprobados en transparencia. Pero bueno, ¿por qué? Por las cuestiones que midieron. Entonces ahí tenemos, la verdad es que un área de oportunidad que acotar para pasar justamente al Estado abierto. Y bueno, por otra parte, reiterar efectivamente, ya con esto voy a empezar de la parte de mi plática, o para que me invitaron, créanme que recibir 5,000 solicitudes, 15,000 solicitudes al año parece poco, sin embargo, es un mundo de solicitudes de información. Contra 400 recursos de revisión, habla de un índice de 2.7% de recurribilidad. ¿Qué es esto? Nosotros obviamente en el INAI sacamos cuántas solicitudes recibe un sujeto obligado y cuál es su índice de recurribilidad. Dividimos solicitudes contra recursos y eso nos da un índice de recurribilidad. La verdad es que el 2.7% es un índice satisfactoriamente bajo, el promedio nacional es de 5 puntos, lo cual obviamente significa, y reitero lo que el comisionado presidente bien lo dijo,
y cual yo no tengo la autoridad para decirlo, nada más digo en números. Obviamente que el índice de recurribilidad de lo que están haciendo ustedes como sujetos obligados, pues obviamente es bueno. Bien, bueno, hablemos ahora entonces justamente de la interrelación de estos sistemas nacionales de transparencia, protección de datos personales, fiscalización y anticorrupción. La corrupción en México, lo comentábamos, es un lastre. Ahí lo podemos ver en la pantalla, como México, lamentablemente, el último índice de percepción de la corrupción en el año 2018 descendió lugares de estar en 2014 en el lugar número 35, descendió al lugar 28. A ver, no me estoy equivocando, Adrián, 28 es mucho más cerca del 1, que el 35 está mucho más cerca del 1. Sin embargo, como se mide, usted lo ve en la lámina, 100 es un país muy limpio o con un alto nivel de confianza, en cambio el 1 es un país muy corrupto. Por eso es de que México pasó del lugar número 35 en el año 2014 al lugar número 28, es decir, está más cerca de la corruptibilidad. Y eso la verdad es que lo vemos día con día, y justamente por hoy, y hoy por hoy estamos viendo, como decía el propio magistrado en su intervención, pues casos justamente de corrupción. Pero en nosotros está como sociedad llegar a construir, abatir esa corrupción, porque también es un tema que nos interesa y nos debe ocupar a nosotros. Los motivos por los cuales se incurren en actos de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de Empresas en 2016, ahí vemos cuáles son los mayores índices o por qué la gente cae en corrupción. En primer lugar es agilizar trámites, saber cuántos no van a agilizar trámites. Sácame el oficio, por favor, o por favor ayúdame que salga rápido mi trámite, y dan cuestiones que a lo mejor no son monetarias, no son monetariamente mucho, o en número no es mucho. Sin embargo, obviamente es el mayor índice de percepción de la corrupción. Evitar multas y sanciones, obtener permisos, y finalmente ahí están todas las causales de acuerdo con ese índice de corrupción, van de los motivos por los cuales se incurre en la corrupción. En la percepción de prevalencia de la corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental realizada en 2016 y 2017, que son los ejemplos que traigo, y estas dos son avaladas, más bien son realizadas por el INEGI, lo cual obviamente tiene un respaldo muy sólido. Ahí vemos cómo en la misma pregunta hay un crecimiento, mientras en 2016 preguntaron, ¿creen o escucharon que existe corrupción en los trámites que realizan? En el 2016 el 52.3% de los encuestados contestó afirmativamente. En cambio, un año después, el porcentaje aumentó casi 10 puntos. ¿Sí? Al 62%, en donde la gente cree o han escuchado que existe corrupción en los trámites que realizaron, solamente en los trámites, es decir, en el primer rubro de la lámina anterior. Por otra parte, en la siguiente pregunta, ¿creen o escucharon que existe corrupción en los trámites que realizan? El 29.4% contestó en 2009 que sí, en 2014, en 2016 que sí. En tanto, esta cifra casi se duplicó al pasar al 47.5% un año después. Y la otra cifra es que se experimentaron actos de corrupción a los encuestados en algunos de los trámites que realizaron. En 2016, 10.9% contestó que sí, y el 14.6% contestó también que sí, justamente un año posterior. Bien, vayamos ahora al Sistema Nacional de Transparencia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, recuerden que este derecho de acceso a la información y protección de datos personales, más que nada el derecho de acceso, se conforma o se constituye en el año 1977, cuando lejanamente se escriben 10 palabras en el texto constitucional, artículo 6, que el derecho a la información sería garantizado por esto. Sin embargo, sabemos que pasaron más de 30 años y no existió ni siquiera ejercicios de derecho de acceso a la información, salvo el más relevante justamente es el del doctor Ignacio Burgoa, cuando solicitó, tuvo la osadía de pedir el monto de la deuda externa, y justamente lo traigo a colación porque la tercera sala de la entonces tercera sala de la Suprema Corte dijo, a ver, tú no tienes derecho a preguntar nada del Estado, porque no es una prerrogativa ciudadana lo que está establecido en el sexto constitucional, es una garantía social de justamente el gobierno informal. ¿Sí? Sin embargo, pasaron también años y lamentable caso Aguas Blancas, ustedes lo recordarán, es donde la Corte da un giro otra vez y dice, a ver, lo que está establecido en el sexto constitucional es una garantía y prerrogativa. Sin embargo, bueno, pasaron también varios años en donde finalmente se empiezan a dar esta serie de leyes de transparencia a partir de la del 2002, la ley gubernamental, la ley federal gubernamental, digamos que es el mayor referente. En Baja California se crea la primera ley, más bien se promulga la primera ley en el año 2005. Sin embargo, del 2002 al 2007 había heterogeneidad en las leyes, es decir, la calidad del ejercicio del derecho dependía en donde tú ejercías ese derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, aquí en Baja California, y lo digo porque soy de Baja California y conozco el tema, no había órgano garante, había una simulación de órgano garante. ¿Qué quiere decir con esto? Estaba conformada por
3 representantes que eran honorarios, pero no tenían facultades para resolver recursos de revisión. Los recursos de revisión los resolvía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Cuántos casos había? Había un par de casos nada más en esa época. ¿Por qué? Porque no había una confianza de la sociedad para acudir a defender su derecho de acceso a la información. Y aparte no había plazos expeditos en la socialización, perdón, en el ejercicio de este derecho. Y así un sinnúmero de casos, por ejemplo, Quintana Roo, solamente pueden acceder a información pública los ciudadanos que acreditaran, primero, haber nacido en Quintana Roo, tener residencia en Quintana Roo y básicamente ser quintanarroenses para pedir información que es pública o que era pública. En Nayarit podías solicitar tu información electrónica, pero tenías 3 días para ir a ratificar. Y así el ejercicio del derecho estaba justamente muy heterogeneizado y muy dividido, muy fragmentado, estaba muy atomizado. En 2007 se da la reforma constitucional del año 2007, pensamos que iba a ser el gran detonador para que las leyes se armonizaran. Sin embargo, cuando el legislador, el constituyente permanente, deja a los estados la facultad para que legislen en sus respectivas competencias, pues aquella visión que tenía el constituyente permanente de homogeneizar este derecho, lo vimos en el resultado del 2007 al 2014. Había mayores causales de reserva de información, había heterogeneidad en los sujetos obligados, en algunas entidades federativas los sindicatos eran sujetos obligados, en otras entidades no eran sujetos obligados, partidos políticos respondían por vía indirecta, etcétera. Había mucha heterogeneidad. Entonces, en el año 2014, a propósito de la segunda alternancia, entendía la alternancia, la primera alternancia, cuando asume el poder Vicente Fox en el año 2002, en el año 2014, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en aquel entonces en el Senado de la República, se reforma el artículo 6º constitucional y entonces ya establece la obligatoriedad de contar con una ley general de transparencia, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivos. ¿Qué significa esto? No nos restaron a los estados competencia o soberanía, sencillamente el constituyente dijo, en todo el territorio nacional tiene que haber armonización, homologación en el ejercicio de estos derechos. Pero además de que se reforman varios artículos, el 6º constitucional, obviamente para los horrendos garantes es nuestro ADN, de ahí derivamos, algunos otros artículos también de la Constitución, se crea la institucionalización de un sistema nacional de transparencia. Porque entre los años 2002 al 2014, si bien es cierto, había el antecedente del Sistema Nacional de Transparencia, que era la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, cada quien entendíamos la forma de hacer política como podíamos. Es decir, mientras en Puebla entendían que la política hacia los niños en materia de transparencia, la capacitación y la cultura tenía que ser de una manera, en la Ciudad de México de otra forma, aquí en el norte lo entendíamos de otra manera. O sea, había una igual heterogenización en las políticas. Entonces, por eso justamente es de que se crea el Sistema Nacional de Transparencia, un sistema que está conformado por los órganos garantes de todo el territorio nacional, el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación. El INAI lo preside por disposición legal, pero justamente lo que tiene por efecto es institucionalizar todas las políticas en todo el territorio nacional. Y de ahí derivan lo que ustedes conocen como los famosos lineamientos técnicos generales, que creo que son los que más dolor de cabeza les dan a todos ustedes, pero justamente es para homogeneizar la información. La verdad es que después de los comisionados, creo que soy el servidor público del instituto que más llamadas de atención recibe en mis oídos, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que cumplir con un mandato que está establecido en la ley general, homogeneizar la información, darle certeza a la información, darle calidad a la información. La única forma que vimos, y porque lo estableció el propio constituyente, en la ley general es establecer a través de formatos. No lo dijo el INAI, no lo dijo el Sistema Nacional de Transparencia, lo dijo el constituyente permanente cuando se establece a través de formatos. Y así es justamente como de ahí derivan los formatos de los lineamientos técnicos generales para capacitación, para hablar en un lenguaje incluyente, también para la clasificación, desclasificación de la información, que son aplicables a los más de 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional. Y así pues, importante mencionar, ya lo comentaba el comisionado presidente, que el 15 de junio del 2018 es cuando se promulga la Ley General de Archivos y entrará en vigor un año después. Así pues, reitero, se establecen las bases y procedimientos para este Sistema Nacional de Transparencia. Adicionalmente, y para efectos de esta conversación, la Ley General establece la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo sé que hemos tenido algunos errores en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero unos datos muy básicos de que la plataforma hoy en día, 30 de mayo del año 2019, sí funciona. En el sistema de portales de obligación de transparencia contamos con más de 2.500 millones de datos. ¿Qué significa esto?
No hay ninguna otra base de datos a nivel nacional del sector público que contenga estos miles de millones de datos. Ustedes saben que los datos son las columnas, perdón, son las filas que se establecen en los formatos en Excel. No hay ningún otro sistema que lo contemple. Otro de los brazos articulados de la Plataforma Nacional de Transparencia es justamente el sistema de comunicación entre los organismos garantes y sujetos obligados. Recuerden que uno de los principios que establece el sexo constitucional es que los procedimientos serán expeditos, y la verdad es que no hemos encontrado otra forma que sea justamente a través de la vía electrónica para resolver estas comunicaciones. El otro brazo articulador es el sistema de gestión de medios de impugnación, y actualmente se han tramitado a través de este sistema de gestión de medios de impugnación más de 42,000 recursos de revisión en todo el territorio nacional. Y finalmente el sistema de solicitudes de acceso a la información, por sus siglas SISAI, ha tramitado más de 1 millón de solicitudes de acceso a la información desde la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Bien, ahora vayamos al Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema justamente se crea en esencia del hartazgo producido por la sociedad hacia la corrupción, de la necesidad de encontrar la raíz del problema, pero además de combatirla. ¿Por qué? Porque encontramos políticas también en el tema de corrupción, políticas muy diversas que no se hablaban entre sí, muchos sujetos obligados que pretendíamos prevenir la corrupción, otros que pretendían combatir la corrupción, pero justamente no se hablaban entre sí. Así pues, estas dos reformas también, esta reforma, se promulga en el año 2015, se modifican diversos artículos constitucionales, se dispuso la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se establecieron bases y principios y procedimientos para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y se publicaron adhesiones, modificaciones y la creación de nuevas leyes en materia de corrupción. Ahora bien, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, aplicable a todo el territorio nacional, y estos modelos a nivel nacional se tienen que replicar a niveles estatales, se establece la creación de otra plataforma digital nacional. Esta plataforma está en construcción. A diferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta plataforma lo que hará justamente es intercomunicar diversos sistemas informáticos. Esta es de declaraciones patrimoniales, que a propósito de ello ustedes saben que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el año pasado aprobó ya por fin el formato de declaraciones patrimoniales que establece el artículo, que establece la Ley General del Sistema Nacional, la Ley del Sistema de Responsabilidades Públicos. Sin embargo, la nueva Administración Federal propuso a los integrantes de este sistema que la entrada en vigor de estos formatos se pospusiera hasta que se analizara de nueva cuenta. Actualmente el INAI acaba de enviar la semana pasada, como integrante de este comité coordinador, su opinión respecto de los nuevos formatos. La verdad es que creemos y consideramos que efectivamente es el formato más amigable, más accesible, pero no perdamos de vista una cuestión. En términos de la acción de inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros como servidores públicos, nuestro umbral de privacidad se disminuye frente a cualquier particular. ¿Eso qué significa? Que la sociedad tiene el derecho de conocer qué es lo que hacemos, cómo evoluciona nuestro patrimonio y qué conflictos de intereses tenemos. Eso no lo debemos de perder de vista. Cuando nosotros accedemos a un cargo público, sea por designación o sea por elección popular, cualquier peso público que recibamos se debe de transparentar. ¿Que no me gusta? Pues lo siento, entonces no ejerza el recurso público. Justamente lo dijo la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad. También otro de los sistemas que se integrará es el de contrataciones públicas. Recuerden que también es una obligación de transparencia, y también hay información en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué es lo que hará? Pues justamente jalar la información, o más bien en términos técnicos interconectarse para jalar la información respecto de los sujetos obligados de todo el territorio nacional, los servicios públicos involucrados en ellas, es decir, en las contrataciones públicas, las quejas y denuncias ciudadanas, la comunicación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Es importante mencionar que justamente aquí en este tema los servicios públicos involucrados, al menos a nivel federal, nos han preguntado por qué el RFC, siendo un dato confidencial, es público para efectos de cumplir con la obligación de transparencia. Y les digo un tema, justamente por esta visión. El Sistema Nacional de Transparencia tuvo esta visión de que tendría que transparentarse las contrataciones públicas. Entonces, debemos de conocer si el RFC existe justamente para ir en búsqueda de esas empresas fantasmas, de esas personas que justamente no existen. Entre más cerremos la información, obviamente el escrutinio social o la Contraloría Social que dio causa a la Ley General del Sistema Nacional de Responsabilidades Públicas, pues se verá atomizado o dinamitado y no potencializado. ¿Cuáles son las leyes que reglamentan? Son justamente estas leyes que reglamentan el Sistema Nacional Anticorrupción.
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Públicas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí importante mencionar que este tribunal se transforma en Tribunal Federal de Justicia Administrativa como órgano jurisdiccional con autonomía total plena para emitir fallos y con jurisdicción plena. Importante mencionar también que la Ley General de Responsabilidades Administrativas detalla las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos de presentar declaraciones. Ya no está en el escrutinio o en la decisión si tomo o no presento mi declaración, no. Todos los servidores públicos, y ahorita lo platicaba con el presidente del CPS estatal, que todos los servidores públicos tenemos la obligación de presentar nuestras declaraciones patrimoniales en cualquier nivel. Sencillamente lo que están analizando en el Sistema Nacional Anticorrupción es que de cierto nivel hasta otro nivel las declaraciones patrimoniales las presente el órgano administrativo del sujeto obligado. ¿Por qué? Pues por la responsabilidad justamente que tienen los servidores públicos. Pero en general todos debemos de presentar nuestra declaración patrimonial. Yo creo sinceramente que aquí hay un área de oportunidad, y lo diré con total claridad. Dejamos fuera a los miembros de los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos, y dejamos fuera también, o se dejó fuera, a los servidores, bueno, para los empleados de los partidos políticos. Yo estoy convencido que se debe haber jugado la misma lógica. Si estos dos, tanto partidos como sindicatos, son sujetos obligados de las leyes de transparencia, también deberían de presentar su declaración las personas que laboran para estas dos instituciones que son de interés superior. ¿Por qué? Porque está en juego justamente la utilización y aplicación de recursos públicos. Ahora, como lo decían en una conferencia que tuve la oportunidad de acudir, no es malo ser rico, sencillamente hay que demostrar la evolución patrimonial, y que sea la evolución patrimonial que sea consistente, tus bienes, muebles e inmuebles, que sea consistente con lo que tú has ganado, justamente para evitar discreciones. Una de las cosas que no quiero pasar desapercibido, o que no quiero olvidar, perdón, es que esta Ley General de Responsabilidades Administrativas involucra ya también a particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas particulares, empresas o personas físicas que contraten con el Estado, también son sujetos a la Ley General de Responsabilidades y a los delitos que establece el Código Penal Federal y los códigos penales estatales. Es decir, si incurres en corrupción, pues también serás sujeto, porque anteriormente se buscaba solamente castigar al servidor público, pero para que exista corrupción tiene que haber dos partes. Entonces no podemos dejar a una parte, digamos, impune, y a la otra, al servidor público, castigarlo. Entonces, justamente las personas físicas y morales que contraten con el Estado y que cometan actos de corrupción son sujetos también de la ley y pueden ser también igualmente castigados. Bien, ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre todas las autoridades de todos los órganos de gobierno en la prevención, en la detección y en la sanción de faltas administrativas y de posibles hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de recursos públicos. Es una instancia el Sistema Nacional Anticorrupción y también el del Estado, obviamente de los Estados, una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar una política homologada en la materia. ¿Quiénes son los integrantes a nivel nacional? Bueno, ya lo sabemos que es el Comité de Participación Ciudadana, y este Comité de Participación Ciudadana se integra por ciudadanos justamente notables. También otro de los integrantes es el Comité de Participación, pero el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que este Comité Nacional de Fiscalización se crea justamente de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y voy a dar unas pinceladas más adelante. También por los sistemas locales anticorrupción, quienes concurrirán a través de sus representantes. Y los integrantes de este comité coordinador, pues justamente son todas las instituciones públicas, que es un representante del CPC, quien lo preside forzosamente, el CPC lo preside, lo cual obviamente empodera a la sociedad, porque está presidiendo el Sistema Nacional Anticorrupción y preside en los estados los sistemas estatales anticorrupción. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada, que como saben acaban de nombrar recientemente a la titular, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del INAI y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, ahora vamos al Sistema Nacional de Fiscalización. Este Sistema Nacional de Fiscalización, como les decía, nace el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en la fracción 10 que establece la creación de este sistema. Y nace justamente de la necesidad de formar un frente común en todos los órganos de gobierno para analizar, examinar, vincular y articular de manera transparente la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos. Vuelvo a lo mismo.
antes de la creación de estos sistemas, que aparentemente es más burocracia. Sin embargo, ustedes van a ver que no es más burocracia, porque las instancias que estaban desarticuladas y que estaban haciendo política para prevención o para combatir la corrupción, hoy por disposición legal se tienen que sentar a dialogar y encontrar la solución. Y está integrado por la Secretaría de la Función Pública. Recordar también que la Secretaría de la Función Pública a nivel federal también se le dota de mayores facultades y también tiene herramientas muy potentes para prevenir y sancionar la corrupción. Las entidades de fiscalización superiores de los locales de los estados y las secretarías o instancias homologadas a nivel estatal. ¿Qué es y cuál es el objetivo de este Sistema Nacional de Fiscalización? Pues el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de la auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno. No podíamos dejar justamente quien fiscaliza la utilización de los recursos públicos fuera de los sistemas. Teníamos que potenciarlo. Cuando hablo en plural, hablo como mexicano y como habitante de este país, justamente que quiere contribuir al cambio y acabar justamente con la corrupción. Su objetivo pues es maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país y no dejarlo a discreción. En este estado pues a lo mejor soy más laxo en la utilización o en la fiscalización de los recursos públicos. Lo hemos visto en lamentables casos como en Chihuahua, en Veracruz, en Quintana Roo y otras entidades federativas en donde no se ha castigado a pesar de los abusos que se ha cometido. ¿Por qué? Porque la fiscalización es muy laxa. Entonces ahora por disposición legal desde la ley general se fortalece la fiscalización como un deber y como una responsabilidad. Bien, ya casi acercándonos hacia el final, los vínculos entre el sistema nacional, entre estos tres sistemas. ¿Cómo actuará el INAI? Como miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el INAI contribuirá al desempeño mediante el establecimiento de bases y principios necesarios para la efectiva coordinación de las autoridades de los tres órganos de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. Asimismo, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia que preside el INAI promoverán la transparencia y el acceso a la información como elementos centrales de todo el servicio público. Tenemos justamente que aperturar toda la información que obre en los sujetos obligados. ¿Cuáles son las fortalezas del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues brinda herramientas para fortalecer la integridad del servicio público, es una base para la construcción y consolidación del Sistema Nacional, de la política nacional del combate a la corrupción. Similar al Sistema Nacional de Transparencia, contaremos, yo les decía hace unos momentos, que el Sistema Nacional de Transparencia emitió lineamientos técnicos generales, más de 10 lineamientos técnicos generales de observancia en todos los sujetos obligados. Bueno, la Política Nacional Anticorrupción también la debemos de ver como un instrumento rector de toda la política a nivel nacional. Actualmente se encuentra en el seno de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y de acuerdo con el cronograma, el 9 de septiembre, una fecha muy conmemorable por cierto, se presentará ante el Pleno del Comité Coordinador para votar esa Política Nacional Anticorrupción a efecto de que posteriormente ya sea implementada en todas las entidades federativas. Importante mencionar que ustedes recordarán que esa política nacional, esa propuesta de política vino aquí al Estado, se consultó y todas las propuestas que ustedes hicieron y que la sociedad hizo en general, bueno, fueron recogidas y actualmente se están armonizando y sintetizando en un documento que, reitero, se presentará el 9 de septiembre de acuerdo con el cronograma. Bien, por otra parte, bueno, yo lo comenté, la Ley de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor en julio del 2017 y que hubo un pronunciamiento explícito por parte de la Suprema Corte en la acción inconstitucional en donde determina que los servidores públicos tenemos sí un umbral de privacidad, pero disminuido con relación a aquellas personas que no tienen la calidad de servidores públicos y como tal, dijo la Corte en esa acción de inconstitucionalidad que debe privilegiar la Contraloría Social, de tal manera que todas las personas vean los activos y los pasivos que tiene Adrián Alcalá, obviamente respetando ciertos datos que el INAI ya se pronunció y que dijo que ciertos datos no podían ser publicables y que otros datos en una prueba de interés público dijo en una resolución que tenían que vencerse y publicitarse justamente por interés público. Y también importante recordarles justamente que ya no está a nuestra discreción como servidores públicos si la declaración patrimonial es pública o no es pública. Es pública en términos de lo que establece esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo se entrelazan estos sistemas? Bueno, en la pantalla vemos, y cito la frase muy contundente del profe, pero con afecto, del profe Merino,
que dice: si las políticas públicas nacionales de transparencia y combate a la corrupción tienen objetivos que se intersectan, sería inadecuado e irresponsable que actuaran por separado. Durante muchos años han actuado por separado. Lo traté de decir con otras palabras, pero el profe Merino lo dice contundentemente. No se hablaban esas políticas. Justamente ahora, a raíz de la creación de la Ley General y la creación de estos sistemas de los cuales hemos venido hablando, justamente hoy se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque es irresponsable continuar de esa manera aislada, y cada quien está haciendo lo que crea que debe ser, porque así nunca vamos a llegar a un combate efectivo de la corrupción, que como ya hemos visto al principio de la presentación, pues obviamente lastima mucho a México, pasando cada evaluación a un lugar más cercano al 100, entendido, pero más cercano al 1, entendido el 1 no como el primer lugar, sino como el último lugar. Bien, ¿cuáles son los pendientes que consideramos nosotros relevantes del Sistema Nacional Anticorrupción? Primero, que no exista una obligación de rendir cuentas. Hoy por hoy, ustedes aquí en Baja California tienen un sistema, un formato de declaración patrimonial diferente al federal, diferente al de Sonora, diferente al de Baja California Sur. Lo que pretendemos es justamente que sea un formato de declaración patrimonial aplicable a todo el territorio nacional. Y no pensemos como servidor público, pensemos como la persona, como el ciudadano que quiere conocer qué pasa con sus recursos públicos, porque al final de cuentas ellos aportan con sus impuestos. Entonces tiene que encontrar la misma información, tiene que encontrar la misma información de Adrián Alcalá que del doctor Acuña, la misma información, y no encontrar en formatos diferentes, ¿sí? Entonces justamente esos son los pendientes que tenemos. Y también es importante mencionar que los particulares que celebren contratos con el gobierno, sus concesionarios, proveedores y que implementen proyectos de prestación de servicios, en opinión muy particular, deben también de presentar declaraciones patrimoniales. A lo mejor es muy aventurado lo que estoy diciendo, pero están ejerciendo recursos públicos al final del día. Le estamos dando miles de millones de pesos, o a lo mejor un peso, pero están ejerciendo recursos públicos, y ese es el fin que tuvo la Ley General de Transparencia, o la motivación para determinar si un sujeto es obligado a la Ley de Transparencia o no es obligado. La utilización de recursos públicos sin importar el monto, sin importar si es en dinero o en especie. Otro de los retos a los pendientes relevantes del sistema es la protección de la vida privada y los datos personales de las personas en las declaraciones patrimoniales. Reiteramos que no se logró el anhelo adecuado que establecía la ley o la declaración 3 de 3. Estamos pugnando por un nuevo formato. La verdad es que ojalá que logremos el sueño anhelado que se establece en la exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo digo a título personal. Creo la verdad que si uno ejerce o es servidor público, no tiene temor a transparentar lo que hace con su recurso. Yo en lo particular no tengo ningún temor. Ahí está mi vida patrimonial y sujeta a cualquier persona que vea. Además, mejor que vean como un empobrecimiento inexplicable. Sí, a lo mejor me ayuda. Y bueno, por otra parte, también hay que establecer una agenda común en materia legislativa, en materia de adquisiciones y obra pública, responsabilidad fiscal y hacendaria, procedimientos electorales y financiamiento de la vida político-electoral. Y ya me estoy acercando casi al final, para no aburrirlos, ya creo que están ahí como que medio aburriditos. Bueno, comentarles qué es lo que ha hecho el INAI a la luz de la Ley General para combatir la corrupción. Ha abierto dos casos que tienen que ver con justamente ayer, antier y hoy también es tema de todas las noticias a nivel nacional, el caso Odebrecht. Le preguntaron al instituto, le preguntaron al sujeto obligado, en este caso le preguntaron el primer caso en el RRA 1239 del 2017, que ustedes lo pueden ver, que está a disposición. Pidieron el contrato colectivo de trabajo entre el Pemex y el sindicato de petroleros. El sindicato de petroleros no contestó la respuesta, llega el recurso de revisión al INAI, y el órgano garante ordena la entrega de ese contrato, del contrato colectivo que tiene Pemex celebrado con el sindicato de petroleros. Por otra parte, también otro de los recursos interesantes justamente es que pidieron la carpeta de la averiguación previa del caso Odebrecht, y el instituto, en un primer momento, hay que decirlo como tal, en un primer momento el pleno se pronunció por mayoría que la información tenía que abrirse, pero por interés público. Recordemos que una de las novedades de la Ley General del 2015, ya no está nueva, 2015, establece que no se considera información reservada la que tenga que ver con lamentables casos de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y actos de corrupción, incorporó.
Yo no sé si lo leyeron o no leyeron, pero qué bueno que no lo hayan leído, la verdad. Porque entonces esa información ya no es información considerada como reservada. En un primer momento el Pleno se pronunció, les digo yo, por mayoría, diciendo que tenía que abrirse la información por interés público porque faltaba uno de los brazos articuladores del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, hay un transitorio, si mal no recuerdo, el 11º del Código Penal, que establece que hasta en tanto se designa al fiscal general de la República y en consecuencia al fiscal anticorrupción, los delitos que se incorporan al nuevo texto del Código Penal Federal tendrán vigencia. Entonces, ahí el Pleno, recuerden que los órganos garantes tenemos dos herramientas muy potentes para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y una de ellas es justamente la prueba de interés público. Ante un debate entre lo público y lo privado, aun cuando existan datos confidenciales, ¿sí? Los plenos, los órganos garantes, en potestad de un recurso de revisión, hacen ese test, ¿no?, de prueba de interés público. No es un test ocurrente, sino que tienen que estar argumentadas y demás con pruebas, argumentos jurídicos en la resolución, y determina que la información, es decir, el interés público vence a la privacidad o a la confidencialidad, y entonces la información tiene que ser dada a conocer porque el bien superior, porque el bien público es superior al del bien privado. Entonces, en esos casos, el Pleno del órgano garante se había pronunciado en ese sentido, decir que la información, como no está el fiscal anticorrupción todavía designado, en la aplicación de esa prueba, la información tenía que darse a conocer. Pero una vez, obviamente, que fue designada la fiscal anticorrupción recientemente, pues ya el Pleno del INAI se ha pronunciado en dos casos también, en el caso de Odebrecht, que la información, pero que la excepción a la causal de reserva ya no se actualiza. Y actualmente estamos en cumplimiento de esos recursos de revisión. Lamentablemente, se han promovido algunos amparos en los cuales se han obtenido suspensiones provisionales, en su caso definitivas, para no entregar la información. Sin embargo, dado los precedentes, ya está en colegiado el tema de la suspensión, yo no dudo que el tribunal colegiado, en su momento, al momento de resolver, vaya a confirmar, pero vaya a revocar la suspensión definitiva otorgada. Un paréntesis, porque este tema me gusta mucho. Recuerden que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables e impugnables, ¿no? A ver, entonces, ¿quién promovió amparo? Promovió amparo, que ustedes no lo crean, la gente del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación. Ella promovió amparo y dijo, no pueden ver mi investigación. O sea, nos volvimos a años anteriores, al año 2002, donde pensaban que la información era privada. Entonces ella dijo, no ven a ver la carpeta de investigación, y promovió amparo. Lamentablemente el juez de distrito le concede la provisional, le concede la definitiva. Sin embargo, bueno, pues ya estamos en revisión nosotros como órgano garante. Sin embargo, consideramos obviamente que le van a negar la suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque ella carece de interés para determinar el cierre de una carpeta de investigación máxima, cuando el órgano garante a nivel nacional pues ya se pronunció sobre la apertura de una disposición expresa en la ley general que no se considera información reservada. ¿Cuáles otras acciones ustedes pueden consultar? Otros casos en donde el INAI se ha pronunciado sobre la apertura de información que tiene que ver con casos de corrupción. En el micrositio ante la opinión pública podemos encontrar casos como el Paso Express Cuernavaca, donde dos, padre e hijo, lamentablemente, por hechos de terceros, donde cometieron corrupción, perdieron la vida de estas personas. Los hechos de la Casa Blanca también fue ordenado aperturar y hay información pública sobre eso. La estafa maestra, reitero el caso de Odebrecht, y otros casos donde también se han pronunciado, como los casos de Humberto Moreira, Javier Duarte, entre otras. Y todo esto no es porque el INAI no se quiera pronunciar, sencillamente que no ha habido información o no ha habido recursos de revisión que han llegado ante el órgano garante. Pero yo creo que si llegara información sobre todo este tipo de situaciones, obviamente el Pleno, con la visión aperturista que tiene hoy en día y garantista, seguramente se seguirá pronunciando. Y bien, yo con esto ya para concluir y agradecerles su paciencia, el tiempo, la verdad. Recordarles que el derecho de acceso a la información pública y la transparencia son herramientas para prevenir, detectar y denunciar y controlar los actos de corrupción. Lo decía el presidente, el comisionado presidente Octavio Sandoval en su intervención de la mañana. Nos han cargado que los órganos garantes son los que tienen que combatir la corrupción. Y entonces, si no combatimos la corrupción, somos malos. No, la transparencia previene los actos de corrupción. Vean, esta sala está totalmente iluminada y me da confianza que no se vaya a perder mi mochila que dejé atrás. De verdad. Si a lo mejor estuviéramos a oscuras, pues yo a lo mejor estaría inquieto y volteando a ver si por ahí que la señorita está tapando mi mochila, a lo mejor se perdió, ¿no?
Pero la transparencia da eso, da confianza, ¿no? Y combate, evita, o bueno, es una herramienta para combatir la corrupción. Es importante resaltar que la población y algunos de los servidores públicos desconocen la relevancia de estos tres sistemas, del sistema nacional, del sistema anticorrupción, tanto nacional como estatal, del sistema nacional de transparencia y del sistema de fiscalización, y las nuevas responsabilidades. Pero también muchos de los servidores públicos y población en general desconocen justamente las oportunidades que conllevan. ¿Y a qué me refiero con oportunidades? Que entre mayor interés pongamos a que se fortalezcan esos sistemas, estos lastres de corrupción se vencerán, o por lo menos se verán disminuidos día con día. Por eso pues hacen falta acciones concretas de servidores públicos y de población en general, concretas para prevenir que se dilate la consolidación del sistema a nivel local, del sistema estatal anticorrupción. Nosotros en ese sentido confiamos que es importante que la administración pública entrante establezca como una política pública prioritaria el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción por el bien del Estado de Baja California y por el bien de todos los habitantes de este gran estado. Por su atención, muchísimas gracias.